el recojo de datos, cosa que va a ser un poco difícil y complicada durante esta clase, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que ponernos las pilas para poder ver en qué medida cumplimos con estos dos objetivos que implica o que significa recoger los instrumentos, hacer validez y confiabilidad y sobre todo realizar el trabajo de campo a partir de los datos de las muestras que podamos recoger, ¿cierto? Entonces una alternativa para esto es desarrollar el trabajo de campo a través de los medios virtuales, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, de que muchos profesores, incluso investigadores y alumnos, están Buenos días, recogiendo José. datos a través de los medios virtuales, aunque va a ser mucho más complicado, pero hay que tratar de hacerlo y tratar en lo posible también de enriquecernos a partir de esas experiencias que se están realizando, ¿no? ¿Correcto? Y me parece que ya podemos empezar. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a... Profesor, una pregunta. Te escucho, Rocha, dime. Está colocando una fecha, creo que para lo que es presentación de lo que es la Y, validez y la confiabilidad. a ver, he colocado dos fechas. Primero para lo que es instrumentos, que voy a revisar toda esta semana, hoy día, la próxima clase. Incluso más tiempo se va a revisar. Sino que las fechas son para que ya quede en el sistema registrado de que ya hay fechas, ¿cierto? Y después de lo que es instrumentos, revisamos la validez. Me parece que es el 1 de agosto. Ya he colocado una fecha para la validez. Después de eso, una semana después, ya estamos revisando lo que es confiabilidad. ¿Cierto? No, todavía no he colocado fecha para confiabilidad, por si acaso. Recién lo voy a poner en la tarde. Pero ya debemos estar pensando en esos casos, ¿cierto? Hoy día vamos a tratar de ver algunas cosas de manera general, porque no podemos profundizar mucho todavía, debido a este medio, respecto a lo que tiene que ver la validez dentro del proceso de desarrollo del instrumento terminado. ¿Sí? Profesor, disculpe, mi nombre es Cristian Mesa. Dos cosas. Primero, que estaba revisando en el Classroom la cantidad de alumnos y no Ya. figuro como alumno, ¿no? Donde dice personas del grupo, no figuro como alumno. Y la segunda es justamente respecto a la tarea que usted ha dejado, porque usted ha dejado una tarea de validez y una tarea de confiabilidad, y la validez pide usted que sea dada por varios jueces, ¿no? Mínimamente 3 expertos, claro, con 3 jueces. Ya, usted ha puesto las fichas, ¿no? Para hacer la validez. Pero para hacer la validez uno tiene que tener ya el instrumento desarrollado. Claro, pues, de hecho que sí. Por eso primero reviso el instrumento, o sea, y Pero, para pero fines de para agosto, o sea, para agosto recién vamos a revisar validez. Pero ya lo estoy poniendo para que ustedes se den cuenta, que es lo principal, y nos pongamos todos las pilas. El detalle es ese. sí, pero, o sea, lo que voy es lo siguiente, o sea, no podemos hacer la tarea si no tenemos el instrumento previo. Claro, por eso vamos a revisar primero el instrumento previo. Esa es la idea. Pero, pero, Comenzar con el instrumento. pero ¿cómo voy a hacer el instrumento? No entiendo. A ver, ¿a qué se refiere con cómo voy a hacer mi instrumento? No le O sea, entendí esa parte. yo tengo una idea para hacer un instrumento propio de mi investigación, Claro. pero no sé exactamente si el instrumento que yo haga está acorde a la visión que usted tenga. No, no es que acorde a la visión. Se supone que usted debe hacer el instrumento y en la medida que lo presente, ahí vamos a revisar y vamos a dar las indicaciones que se necesitan. Pero finalmente, los instrumentos todos tienen la misma estructura. Lo único que varía es la forma de presentación del instrumento. Nada más, ¿cierto? Ya, y está bien, profesor, pero en cuanto a la confiabilidad, usted pide que sea aplicado a 20 o 30 participantes como mínimo. ¿Y uno cómo va a hacer eso? O sea, pedirle la colaboración a 20 o 30 personas. Claro, a través de manera virtual se puede hacer la aplicación, no hay problema. Bueno, pero usted está poniendo una fecha máxima, creo que 20 de agosto o algo por el estilo. Claro, para agosto lo he dejado todavía. O sea, tenemos algo de tiempo para poder hacerlo. Todavía está confiable, no me di cuenta. Pero bueno, así es. Ya, ahora esa cuestión de las personas a las cuales se va a aplicar la encuesta, o sea, porque, digamos, la idea era
a que a todas las personas a la vez se les aplicara el mismo instrumento. Pero en este caso de la situación en la cual nos encontramos, se podría aplicar el instrumento en distintas fechas para las diferentes personas, me refiero, es una inquietud que me salta. A ver, sino que dense cuenta que, dada la situación, tenemos que tratar de ubicarnos al contexto en el cual nos encontramos. Y por lógica, en la medida que nosotros estemos enviando de manera virtual, porque va a ser de manera virtual, lógicamente, el instrumento a los sujetos de aplicación va a ser el mismo día. Ahora, que ellos nos respondan en momentos diferentes, eso es otra cosa. Pero la aplicación lo estoy haciendo al mismo día. Pero ahí no creo que haya mayor problema. La dificultad va a ser en que ellos nos respondan. La dificultad va a ser que ellos quieran entregarnos los instrumentos. Ese es otro detalle. Entonces, de repente, si voy a hacerlo con 10, debo tratar de mandarle a 20. Ese es el otro, otro problema que vamos a tener. Así, tenemos que trabajar de esa manera. Claro, porque ellos pueden optar por decir no quiero responder simplemente. Claro. Y en eso sí se vería afectado mis resultados, porque no tendría una suficiente base para sacar una coherencia en cuanto al análisis estadístico. Claro, pero con 10 se puede hacer. Lo ideal es 20, entre 20 y 30, pero con 10 también se podría hacer. Dadas las circunstancias, podríamos hacerlo con 10, pero lo ideal, lo adecuado, tendría que ser 20, ¿cierto? Y en el caso de la validez, para maestría, estamos pensando solamente en 3 expertos, nada más. Ahora, los expertos serían los profesores que les están enseñando. ¿Cierto? ¿Con qué profesores están trabajando? ¿Con qué profesores ya han tenido contacto? A ellos se les manda el instrumento, ¿no? Y que ellos lo validen. Pues. Pero que sean los mismos profesores que nos han enseñado tesis anteriormente. Lo ideal, o sea, no necesariamente los que han enseñado tesis, son los profesores de maestría. Porque supuestamente los profesores de maestría conocen la temática que estamos investigando, ¿no? O que están investigando. Ahí no creo que haya mayor problema. La cuestión sería que contesten. O sea, pueden ser los profesores que actualmente nos están dictando los 4 cursos que llevamos. Claro, ahí no hay problema. No hay ningún problema. ¿Incluyéndolo a usted mismo? Incluyéndome, no hay problema. Ya. Muchas gracias, profesor, por ser tan insistente. No se preocupe, no se preocupe. Ok, lo dejo para que empiece con su clase. Discúlpenme. No se preocupe, está bien. Todas las inquietudes dentro de esa temática, porque incluso me encuentro haciendo una investigación con algunos colegas con los cuales no puedo reunirme, pero estamos tratando de trabajar a través de la web, ¿no? Y estamos teniendo ahorita problemas también incluso para el tema de revisión de los instrumentos, ¿no? Porque le hemos mandado los instrumentos a un conjunto de colegas y hasta ahora ninguno nos ha respondido. Entonces, me parece que se han quedado con el instrumento. Y puede ser que esté pasando, ¿no? Puede ser que esté pasando. Entonces ahí hay que estar insistiendo, de repente a través del WhatsApp, diciendo, no, profesor, disculpe, le he mandado un instrumento para validez, no, a través de un correo, de un mensajito, para que haya un poquito de colaboración también por parte de los profesores, ¿cierto? Incluso también puede ser, si alguno de ustedes ya tiene un grado que pudiera hacer, entonces también podría hacer la validez, ¿cierto? Y que es importante, ¿no? Y sobre todo que quede la evidencia, porque recuerden que en investigación siempre trabajamos en función de evidencias, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a empezar, me parece. Sí, profesor, profesor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Ok. Profesor, lo que pasa es que yo le envié un correo a usted hace 15 días, la semana pasada me iba a responder y ayer le envié un mensaje de WhatsApp y tampoco lo ha leído, profesor. ¿Cómo puedo hacer? No puedo, ni siquiera tengo el título yo, ¿cómo voy a avanzar? A ver. Pues no recuerdo. Voy a volver a revisar, a ver, sino que a veces lo tengo apagado. Como paro en reunión, lo tengo apagado, justo lo acabo de prender. Ya, profesor, entonces en el intermedio le vuelvo a reenviar mejor. Claro, sí, mejor de manera directa y ya me recordar así, porque a veces como trabajo en varias universidades, entonces el espacio que me queda entre conexión y conexión es poco, ¿cierto? Sí, entonces, yo quisiera avanzar, pero no puedo. Claro, a través de este medio envíame de manera rápida, ¿cierto? Ya, también que pueda, al WhatsApp, ¿verdad, profesor? Ya, ok, voy a tenerlo prendido más tiempo el celular. Ya, ok, no te preocupes. Disculpa al contrario el espacio, ¿no? La dificultad, porque en realidad es una dificultad para todos. Profesor, vamos a tratar de empezar
Profesor, disculpe, tengo también una consulta. A ver, dime. Profesor, sí, lo que pasa es que Ya, te escucho, con no te respecto a preocupes. la idea del foro, de las variables, de la operación de variables, creo que hubiera respondido en el foro, pero no pensaba yo que se tenía que enviar en un trabajo en Word, por lo tanto lo he enviado en una fecha después. No creo que haya ningún inconveniente, pongámonos de acuerdo, sino que dado las circunstancias he colocado fechas simplemente para el tema de que quede registrado, ¿cierto? Porque no todo se puede registrar, pero por más que se haya pasado el tiempo, ustedes igual tienen que seguir enviando, ¿cierto? Porque es parte del proceso de trabajo y parte del proceso de asignación de una nota, ¿cierto? No hay ningún problema. Las fechas son no una cuestión de formalidad por ahora, ¿cierto? Porque dado las circunstancias y dado la manera y la forma como estamos trabajando, tenemos que cumplir la formalidad, ¿cierto? Del registro y del desarrollo del curso. No, pero por más que se haya pasado el tema, igual ustedes sigan entrenando. ¿Por qué? Porque por más que haya terminado, dense cuenta que voy a seguir revisando los temas de matriz. Y además, lo que me deben haber enviado sus matrices de consistencia y operacionalización son aquellos a los cuales yo ya he revisado de manera virtual. Aquellos que todavía no lo hemos hecho, entonces ellos todavía de repente no están en la obligación. Pero de todas maneras les tengo que ir llamando. Porque después de eso, ya tengo que revisarles los instrumentos. Ese es el detalle. O sea, a todos le tengo que revisar su matriz de consistencia, a todos le tengo que revisar su instrumento, a todos el validez, confiabilidad, etcétera, etcétera. Pero dentro de los tiempos que le ha tocado, ¿no? Por ejemplo, si a alguien no le he visto su matriz de consistencia, no le puedo exigir el instrumento, pues, ¿no es cierto? Entonces yo le tengo que estar exigiendo el instrumento a aquellos que ya he revisado, ¿cierto? Por ejemplo, si alguno de ustedes que ya he revisado su matriz de consistencia, que ya considero está adecuado, me puede ir presentando en esta fecha, hoy, ¿no es cierto?, el avance de ese instrumento. Si no hubiera alumnos que todavía tuvieran instrumentos, entonces todavía tengo que terminar con la revisión de matrices de aquellos alumnos que todavía no se ha podido debido a las circunstancias en las que estamos, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar así. Tenemos que adecuarnos tanto ustedes como el que habla, pues, ¿no es cierto? Y de hecho, teniendo toda la paciencia, debido a los problemas que tenemos. No, porque parece mentira que por más que estemos en casa, pensamos que tenemos más tiempo, pero a veces nos damos cuenta que estando en casa tenemos más problemas, ¿no? Más cosas que hacer de lo que generalmente pensábamos, ¿cierto? Entonces, en ese proceso todavía estamos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta para que podamos continuar, jóvenes? Gracias. Ok, no se preocupen. Bien, vamos a empezar con las disculpas del caso, ¿no? Porque, como les dije, no tenemos que cumplir la ruta que nos plantea, ¿no?, el desarrollo del syllabus dentro de lo que es la formalidad del desarrollo de la clase, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, cumpliendo esa ruta, es que ya estamos, me parece que en otro tema que tiene que ver con la construcción de los instrumentos de investigación, ¿no? Porque como les dije, como dijimos en un momento, la construcción de los instrumentos es todo un proceso, ¿no? No es una cuestión de un día, de una semana, de un mes, no, implica un proceso de interactuar con la teoría para poder, a partir, ¿no?, de esa interacción con la teoría, ampliar mis conocimientos respecto a conocer, identificar, ¿no es cierto?, aquellas características presentes en el constructo, ¿no?, que quiero finalmente medir a través de un proceso de recojo de datos, ¿no?, lo cual implica una cuestión compleja, ¿cierto? Entonces, esta segunda unidad ya nos permite entrar al tema de análisis psicométrico de los instrumentos. Estamos en el tema 1, que tiene que ver solamente con la validez. Es decir, hoy solamente vamos a hablar de validez, ¿cierto? Si bien vamos a empezar hablando del instrumento, pero nos vamos a dirigir exclusivamente al tema de validez, no porque confiabilidad es la clase que viene, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer esa diferencia para mirar con mayor calma, con mayor criterio, ¿cierto?, el tema de que se corresponden con validez, ¿no? Entonces, esta figura la saqué de internet, donde habla de los instrumentos y de los requisitos, ¿no? Ahí plantea, ¿no?, algo que me parece muy interesante, ¿no?, de que los requisitos para la elaboración de un instrumento son requisitos de tipo práctico y de tipo técnico, ¿cierto? Aunque yo le diría más bien, ¿no?, más que de técnico, de metodológico, ¿cierto?, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los prácticos, dicen, un instrumento debe ser fácil, imagino, en cuanto a su construcción, pero es fácil en la medida que yo ya conozco mi variable, ¿no es cierto? Si yo no la conozco,
si yo no sé cómo significa, cuál es su significado, ¿cierto? Si no me he tomado la molestia de comparar mi definición, ¿no?, con las definiciones de otros y establecer una definición propia, muy al margen de que la haya cogido de otro autor o lo esté construyendo, entonces me va a ser complicado, ¿no? Entonces, todo proceso de construcción de un instrumento pasa por la definición de la variable, ¿no es cierto? De tal manera que el elaborarlo sea fácil corregirlo, implique un bajo costo y sobre todo sea fácil poder administrarlo, ¿no? Porque a veces hacemos un instrumento que y la idea de impresionar, pero finalmente termina siendo muy complejo y no me permite recoger los datos de manera objetiva, ¿cierto? Ahora, en cuanto a los requisitos técnicos, ¿no?, metodológicos en realidad, se refiere a los procesos psicométricos, ¿no? Todo instrumento, ¿no?, tiene un conjunto de procesos psicométricos que le van a permitir estar apto para aplicarse, ¿no? Porque el detalle es que el instrumento debe estar ok, en términos generales, para que yo pueda aplicarlo a la muestra de trabajo, ¿cierto? O a la muestra de estudio, como le quieran decir, ¿no es cierto? Y eso implica que pase por dos procesos, ¿no? El proceso de validez y el proceso de confiabilidad, ¿cierto? Ahora, dentro de lo que es la validez, se supone que hay 3 momentos de la validez, aunque generalmente nosotros nos remitimos solamente a uno, ¿no? El proceso de construcción misma del instrumento, ¿cierto?, que es la validez de constructo, el proceso de validez de criterio, que tiene que ver, no con que mi instrumento, al aplicarlo, recojo los resultados y lo correlaciono con los resultados de otro instrumento que ya existe, ¿cierto? Entonces, la validez de criterio, ¿no? Establecer la relación de mi instrumento con un criterio externo, que básicamente es otro instrumento que mide el mismo constructo que estoy pretendiendo medir, ¿cierto? Y finalmente la validez de contenido, que es donde nos vamos a detener bastante, porque es el tipo de validez que generalmente empleamos más en los temas de investigativos, ¿cierto? Porque se refiere básicamente a la precisión del instrumento respecto a que si realmente las preguntas que he logrado redactar en ese instrumento, de que ese conjunto de reactivos que yo considero son adecuados, realmente me van a permitir medir ese constructo que estoy queriendo medir, ¿cierto? Entonces, ese proceso de validez de contenido resulta siendo muy importante y que se complementa, ¿no?, personalmente con los otros tipos de validez de constructo y criterio para que se logre la validez total del instrumento, que decimos validez total del instrumento, pero que en la práctica no siempre se logra, ¿no? Pero es una cuestión de formalidad en algunos casos, ¿no? Y los procesos de confiabilidad, que los vamos a ver con más calma después, solamente diríamos, ¿no?, que la confiabilidad se refiere a la estabilidad, la equivalencia, ¿cierto? Y que consistencia también diríamos, ¿no?, y que tiene que ver, ¿no?, con el poder apoyarme en un conjunto de estadísticos para determinar en qué medida esta consistencia, confiabilidad se cumple en los instrumentos, ¿cierto? Entonces, existen 2 métodos apropiados para esos procesos psicométricos, ¿no? Métodos de consistencia, que tienen que ver con la confiabilidad, y métodos de precisión, que tienen que ver con los procesos de realizar la validez, ¿cierto? Y, no, de hecho, ahí están la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo, ¿cierto? Ojo, no es que un tipo de validez sea más importante que el otro, sino que de alguna manera se complementan, ¿no es cierto? Profesor. Entonces, como acá dice, te escucho. Sí, disculpe lo interrumpa. ¿Qué significa no, está bien. KR20, ¿no? En la diapositiva anterior aparecía eso, no. Ahora, ¿dónde? Acá. Sí. En la que dice métodos apropiados. A ver, ¿dónde dice KR20? Ya, acá, ya. Sino que lo voy a ver la próxima clase, pero bueno, sino que cuando tenemos un instrumento, dentro de los enfoques cuantitativos, tenemos 2 tipos de instrumentos. Instrumentos con escala Likert, que son básicamente los cuestionarios que empleamos para medir variables como servicio educativo, e instrumentos con respuestas dicotómicas, verdadero y falso, que son las pruebas objetivas que empleamos para medir generalmente aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer la confiabilidad de un instrumento que tenga respuestas politómicas, para hallar la confiabilidad utilizo el alfa de Cronbach, que es estadístico para medir la confiabilidad en instrumentos de respuestas politómicas. Pero en los instrumentos cuyas respuestas son dicotómicas, verdadero o falso, el estadístico que empleo para la confiabilidad es el KR20 o Q de Richardson. Es decir, para la confiabilidad hay hay estadísticos específicos según el tipo de preguntas que tenga cada instrumento. Ese es el detallito. Así es, no te preocupes. ¿Alguna otra preguntita?
En realidad es KR20 o Q de Richardson, también le llamamos. Así es. Ok. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Podemos proseguir entonces, ¿cierto? Podemos proseguir. Profesor, ese análisis factorial se hace ya cuando uno ya hizo su, como le digo, todos sus gráficos estadísticos. No. Lo que es validez en todos sus métodos se realizan antes de aplicar al instrumento, a la muestra de estudio. Se supone que construyo el instrumento, entonces el instrumento tiene que estar ok, ¿no? Tiene que estar bien. Y para que esté bien, tengo que hacer validez y tengo que hacer confiabilidad. Solo que hay diferentes tipos de validez y diferentes tipos de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero hacer validez de constructo, la validez de constructo significa de que realmente, ¿no es cierto?, las dimensiones que tiene mi instrumento, ¿no?, son productos o se desprenden de lo que dice la teoría respecto a cómo he definido mi variable, ¿cierto? Entonces, para eso lo que tengo que hacer es aplicar mi instrumento. Miren, estamos hablando de validez, aplicar mi instrumento a una muestra piloto también. Solo que cuando es validez de constructo, por cada pregunta que tenga mi instrumento, ¿no?, son 5 sujetos a los cuales le aplico. Por ejemplo, si mi instrumento tiene 10 preguntas, entonces sería 5 por 10, tengo que aplicar mínimamente a una muestra de 50 sujetos, ¿no es cierto? Si mi instrumento tiene 20 preguntas, le tengo que aplicar mínimamente a mi instrumento a una muestra de 200, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle, ese es la validez de constructo. Y esos resultados de recogerlo, ¿no?, lo que hago es, ¿no?, aplicar el análisis factorial. El análisis factorial me va a permitir determinar, en función de pesos estadísticos, si efectivamente mi constructo tiene cuatro factores, que yo le estoy llamando dimensiones. Pero pudiera ser de que aparentemente las preguntas, como las he redactado, no pertenezcan a una sola dimensión, y yo tengo 4. Entonces, lo que hace la validez de constructo a través del análisis factorial es determinar si efectivamente, cuando le puse 4 dimensiones a mi variable, no me equivoqué, ¿cierto? No me equivoqué. Eso es lo que hace. Pero el detalle es que esos factores se determinan en función del tipo de respuestas que los sujetos emiten frente a las preguntas que yo he redactado, ¿cierto? Porque pudiera ser que en la validez de contenido logré determinar que efectivamente mi instrumento mide mi variable, pero de repente pudiera ser de que no, solamente está midiendo una parte de mi variable, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles se clarifican en los procesos de análisis de validez de constructo, y el análisis factorial, o análisis de factores, como le llaman, ¿no?, es una manera de poder verificar esos detalles, ¿cierto? Así es. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Bien, proseguimos. Miren que vamos a ver todo lo que es validez, ¿cierto? Ojalá tengan la capacidad de poder explicar un tema tan interesante, ¿cierto? Pero vamos a verlo. Vamos a empezar desde lo más sencillo. Tengo que apagar esto. Entonces, la validez, dicho de una manera simple, sencilla y elemental, ¿no?, es el grado en el que un instrumento mide la variable que estoy pretendiendo medir, ¿no es cierto? Es una definición que ya le hemos visto, pero que es bueno recordarla para que a partir de ahí podamos establecer nuestra ruta de trabajo, ¿no es cierto? Como dice acá, ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo interesante, ¿no? Y generalmente, o sea, no siempre, generalmente, los resultados del instrumento, ¿no?, lo comparo con una tablita para poder determinar si efectivamente, si efectivamente, ¿no es cierto?, mi instrumento tiene validez, y sobre todo, cuál es el nivel de la validez que tiene mi instrumento, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no?, esta tablita muestra rangos que van desde el excelente hasta el deficiente. Por ejemplo, si el resultado de los expertos, ¿no?, después de revisar mi instrumento, resulta que es 70, significa que mi instrumento está en ese rango, ¿no?, que tiene una capacidad de validez regular, ¿cierto? En cambio, si el resultado de los expertos bordea en el rango que va de 91 a 100, significa que mi instrumento tiene un excelente nivel de validez, ¿cierto? Pero en realidad habría que ver también con más calma el método de validación que he empleado, ¿cierto? ¿No? Porque hay, como se van a dar cuenta, hay diferentes tipos de validación, ¿cierto?, dentro de lo que es la validez de contenido, ¿no? Porque ahorita estamos viendo solamente validez
en términos generales. Bien. Entonces, dentro de ese análisis psicométrico de los instrumentos, que se refiere a validez, vamos a tener 3 tipos de validez, ¿no es cierto? Recordemos que a nivel formal, a nivel teórico, decimos, ¿no?, que para que un instrumento tenga validez verdadera, ¿no?, lo que más validez debe tener validez de contenido, debe tener validez de criterio y validez de constructo. Es decir, la sumatoria de la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo es igual a la validez verdadera, por decirlo así, ¿no es cierto? Ahora, de hecho, el primer tipo de validez es la validez de contenido. Este tipo de validez consiste, como bien dice acá, en determinar en qué medida las preguntas, reactivos o ítems que están colocados en mi instrumento, de alguna manera realmente me permiten medir, ¿no es cierto?, esa característica o esa variable que estoy queriendo medir en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, hacer validez de contenido es poder determinar si efectivamente esas preguntas, lo repito para que quede más claro, esas preguntas que yo he redactado, ¿no es cierto?, o que están en este instrumento, son buenos indicadores o se desprenden de esas dimensiones y para finalmente poder medir esa variable que estoy queriendo en la práctica poder medir, ¿no? Entonces hace referencia a la validez de contenido, ¿no? La validez de criterio, por otro lado, ¿no?, tiene que ver con la correspondencia que existe entre los resultados de la aplicación de una prueba, ¿cierto?, que mide, por ejemplo, el constructo, ¿cómo diríamos? A ver, actitud científica, y los resultados de otra prueba que también mide la actitud científica, ¿cierto? De tal manera que, no, de repente, en una investigación encontrado, puede ser un instrumento que mide la actitud científica, la aplico, ¿cierto? Ya tengo resultados de ese instrumento A. Yo tengo mi instrumento de actitud científica, lo aplico, ¿no es cierto?, y tengo resultados B y establezco la correlación entre los resultados de mi prueba y ese criterio externo que está haciendo simplemente, ¿no?, otro instrumento que mide esa misma variable. Y de tal manera que voy a obtener esa validez de criterio, ¿cierto?, que es básicamente un tipo de validez, ¿cierto? Y finalmente, la validez de constructo, ¿cierto?, que es generalmente la que se pide mucho en investigaciones, no mucho, de mayor nivel de profundidad, ¿cierto? Incluso en el doctorado también lo estamos pidiendo, ¿no? Aunque en San Marcos he visto que no lo piden. Que refleja el grado de relación que existe entre los resultados de una prueba, que me van a permitir, de alguna manera, determinar si efectivamente, ¿no es cierto?, las dimensiones que he identificado en mi constructo realmente se corresponden, ¿no?, de manera empírica con la definición del constructo que he trabajado, ¿no es cierto? Es decir, si mirando en la práctica, al hacer un análisis estadístico, a los resultados de mi prueba, de mi aplicación, ¿no es cierto?, realmente encuentro los factores que yo he identificado como dimensiones en la variable que estoy queriendo medir, ¿no? Entonces, tiene que ver que por ahí, con eso la validez de constructo, ¿no es cierto? Entonces, como se dan cuenta, la validez de constructo es un tipo de análisis que va a la parte interna. Y ojo, algo muy interesante también es que en la validez de constructo no son los jueces a los cuales aplico mi prueba, sino que es una muestra de sujetos aparte. Y como bien dije hace un momento, ¿no?, por cada pregunta del instrumento, ¿no?, tengo que aplicar a 5 sujetos, ¿cierto? Ese es el detallito, ¿no? Profesor, Te escucho. Dime. Pregunta, que no tengo nada. En el caso de la validez de criterios, usted dice que hay que comparar el criterio de 2 instrumentos, que puede ser un instrumento de otro origen y un instrumento propio, pero... Claro, los resultados. Sí, pero si yo hago eso, entonces ya no es un instrumento mío, o sea, porque ya es un instrumento compartido con otra persona. No. Sino que para saber si mi instrumento, ojo, el instrumento que yo he hecho, tiene validez de criterio, lo que hago es, mi instrumento lo aplico, agarro el instrumento del otro y lo aplico, porque supone que yo estoy haciendo, como dije, ¿no?, yo estoy haciendo un instrumento para medir la actitud científica, ¿cierto? Y en la revisión de tesis he encontrado también varios instrumentos que también miden la actitud científica, con otros criterios de repente, ¿no es cierto? Pero también tienen un instrumento para medir la actitud científica, ¿cierto? Entonces, como los dos estamos midiendo actitud científica, entonces ese instrumento que he encontrado es mi criterio externo. Entonces voy a mirar si los resultados de la aplicación de ese instrumento tienen relación o se corresponden
con los resultados de la aplicación de mi instrumento para ver si, mire, si mi instrumento realmente tiene validez de criterio. Esa es la validez de criterio, ¿cierto? No es que voy a mezclar los resultados con el otro, no. Yo aplico mi instrumento, ¿cierto? Y a mis resultados simplemente los correlaciono con los resultados de la aplicación del otro instrumento, nada más. Pero no hago ningún cambio. Pero así. Si no se correlacionan en el criterio, entonces mi instrumento no tiene validez de criterio. Claro, con eso tiene que ver la validez de criterio, ¿cierto? Porque se cuenta que el detalle ocurre de que, si bien ambos definimos de manera diferente el instrumento, ambos hacemos preguntas diferentes de repente, y de hecho, por lógica es así, ambos estamos midiendo el mismo constructo. ¿Te das cuenta? Es el detalle. Y si lo medimos desde formas diferentes, es como de pronto, yo tengo una mesa, ¿cierto? Yo lo mido con una regla o lo mido con una wincha. En ambos casos, la medida debe ser igual, ¿no es cierto? Correcto. Así lo mida con las palmas, ¿no es cierto? La medida debe ser igual, la medida no puede cambiar. O sea, la mesa no, en un caso de medida no va a tener 20 centímetros más o 20 centímetros menos, no, se supone que la medida debe ser igualito. En el caso del criterio, ¿no es cierto? Mientras mejores sean los instrumentos, mejor nivel de correlación debe tener entre ellos, ¿cierto? Ese es el detalle, por ahí va la cuestión. Profesor, ¿al mismo grupo o puedo medir a otro grupo diferente? Habría que ver también esas circunstancias. Lo ideal sería que al mismo grupo, por si acaso. Claro, porque se cuenta que voy a medir el constructo en una muestra que debe tener las mismas características para que se cumpla. Porque si él lo mide si a un instrumento lo aplica en un salón A y el otro en un salón B, entonces por lógica no va a haber relación entre ellos. ¿Cierto? Entonces debe estar, ¿no? El instrumentos diferentes, pero en las mismas circunstancias de medición. ¿Cierto? En la misma muestra debería ser. ¿Cierto? Porque si lo llevo a otra muestra ya las condiciones cambian. ¿Cierto? Entonces a veces ocurren esos detalles, pero generalmente es como cuando yo recuerdo mucho, estaba asesorando a un nivel doctorado una investigación de tipo correlacional, ¿cierto? Yo estuve en su sustentación de maestría, hice un trabajo experimental muy bueno, ¿cierto? Y demostró que manejaba el tema de investigación, ¿no? Pero estábamos haciendo un trabajo de manera conjunta, una investigación correlacional, y le doy los instrumentos, le doy el material para que le saque copia, ¿cierto? Y después de una semana conversamos, pues, y le pregunto cómo te fue, explícame cómo explicaste. Y resulta que tenía una parte del instrumento, ¿no es cierto? Se supone que va a medir 2 variables, ¿no? Se supone que tiene un instrumento por cada variable, y resulta que tenía en la mano, ¿no? Aparentemente los instrumentos. Yo le pregunto, ¿qué pasó? No, que lo habías aplicado. Y él me dice, sí, ya lo apliqué. El día lunes apliqué, por decirlo así, un día, apliqué un instrumento y hoy día voy a aplicar el otro, me dijo. ¿Cierto? Entonces se supone que ahí ha cometido un error, ¿no? Porque se supone que si estoy haciendo una investigación correlacional, donde voy a establecer la relación entre una variable A con una variable B, los dos instrumentos deben estar juntos, engrampados, y tomarle los dos instrumentos a los mismos sujetos. No es que un instrumento lo aplica a un sujeto y el otro instrumento a otro sujeto. No es así, pues. Es como decir, en Juan, yo quiero establecer la relación entre su talla y su peso, ¿no es cierto? Y tengo que medirle su talla y medir su peso, pues. No es que quiero establecer la relación de talla y peso, en Juan mido la talla y en Alberto el peso. No puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, esas ilógicas cosas no puedo hacer. Son sencillas de entender, ¿no? Pero lo mismo pasa en investigación. Te vas a dar cuenta que a veces, sin darnos cuenta, cometemos errores que finalmente llevan a un desmedro de mi investigación, ¿no? Y finalmente no salen los resultados que deberían salir. Entonces, esos procesos también son procesos de aprendizaje. Y parece mentira, a veces las cosas simples, no, se nos hacen difícil, pero no deberían ser así. Bien, disculpen el ejemplo, pero es válido para poder tratar de entender esa lógica de las muestras iguales o diferentes respecto a la aplicación de los instrumentos para medir lo que es la validez de criterio. Muy acertada la pregunta para poder esclarecer esa parte. Bien, ¿alguna otra preguntita, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Podemos proseguir, ¿cierto? Entonces, aquí centrándonos ya en lo que es la validez de contenido, porque es donde nos vamos a dirigir un poquito más,
¿no es cierto? Aquí hay algunas definiciones muy interesantes que dicen, no, esta se refiere al grado en el que el test presenta una muestra adecuada de contenidos, ¿no?, que se refieren, a los que se refieren sin omisiones, sin desequilibrio de contenidos, ¿no? La validez de contenido se utiliza principalmente en test de rendimiento y especialmente en los test educativos, si te has referido al criterio, ¿no? A pesar de que no se utiliza un índice de correlación, no siempre es cierto eso. Para expresar la validez de contenido existen procedimientos para cuantificarlo, claro que sí. Dentro de ellos, ¿no?, el cálculo, los diferentes cálculos o metodologías que se emplean para poder establecer, ¿no?, cuán adecuado o pertinente es esa validez de contenido que se ha realizado, ¿cierto? Así, ¿no? Por ejemplo, aquí hay evidencia respecto a la validez de contenido. ¿No es cierto? Se supone que las evidencias de ese tipo de validez se determina hasta dónde las preguntas del instrumento son muestras representativas de las variables que estamos pretendiendo medir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el método que mayormente empleamos en lo que es la validez de contenido es el método de validez de contenido a través del juicio de expertos, ¿cierto? Ahora, hay varios métodos o varias formas de obtener la validez de contenido a través del juicio de expertos, ¿no es cierto? Algunas que trabajan de manera individual y otras que trabajan de manera grupal. He cogido solamente 3, ¿no? Porque hay otras, de hecho, ¿no es cierto? Una de ellas, que es la que mayormente empleamos, es el método de agregados individuales, ¿no? Donde a cada experto, de manera independiente, le entrego, ¿no es cierto?, el paquete de validación, ¿cierto? Es decir, siempre en lo que es validez, sobre todo de contenido, le tengo que entregar al experto o conjunto de expertos un paquete de validación. En este paquete de validación se supone que debe estar primero, en la primera hoja, ¿no es cierto?, un oficio, no sé, un oficio donde le pedimos, ¿no?, de manera amable, ¿no?, que debido a su experticia en el tema, no realiza la validez de contenido respecto al instrumento que le estamos dando, ¿no? Entonces, ahí tiene el oficio, tiene la matriz de consistencia, donde está redactado, ¿no?, por lógica, los problemas, objetivos e hipótesis, y tiene la matriz operacional, donde se evidencia, ¿no?, cómo es que hemos realizado ese proceso de operacionalización. Y hemos llegado desde la variable, o sea, le tenemos que enseñar la ruta que hemos seguido desde la definición de la variable hasta la redacción de cada pregunta que está en el instrumento, de tal manera que él pueda mirar si existe coherencia entre el título de mi investigación o entre mi variable y las preguntas que estoy diciendo que miden esa variable. Entonces él tiene que mirar esa ruta. Y además, no solamente se queda ahí, también, aunque no es parte del trabajo, también debería ver si efectivamente, ¿no es cierto?, el problema que he planteado, el objetivo que he planteado, la hipótesis que he planteado, ¿no?, finalmente tienen relación con el título del instrumento, con el título de la investigación. Aunque para algunos el título no forma parte de la investigación, ¿no? Algunos dicen que no, pero en realidad son parte de los elementos investigativos, ¿no? Cuando hablamos de los elementos investigativos o la coherencia de los elementos investigativos, implica la relación que se establece entre el título, problema, objetivo e hipótesis, ¿cierto? Entonces, esos dos tipos de concordancia tienen que ver, para finalmente determinar si efectivamente, ¿no?, existe relación o correspondencia entre las preguntas que he planteado en el instrumento y la variable que estoy queriendo medir, ¿no es cierto? Entonces, cada experto de manera individual revisa todo ese paquete de validación y emite su respuesta, ¿no es cierto?, que se plantea a través de su evaluación del instrumento, ¿no es cierto? Entonces, ese es el agregados individuales. ¿Sí? ¿Hasta aquí una pregunta? Sí. Sí. Lo que pasa es que se me ha pasado. Cuando entrego el paquete de validación, tiene que estar anexada mi matriz de consistencia, claro, mi matriz operacional y algo más. A ver, se supone que tiene que estar ahí el oficio que le entregamos al experto, la matriz de consistencia, la matriz operacional y el instrumento. Ya. Y también la ficha de validación, pues, ¿no es cierto? También la ficha de validación. En la ficha de validez o ficha de validación u opinión del experto, como llamamos algunos, entonces ahí él coloca los resultados de su evaluación, ¿no es cierto? Así es. Gracias, profesor. Pero de manera individual, claro, ¿no? De manera individual, ¿cierto? Ahora, en los otros métodos son el método Delphi, ¿cierto? También en el método Delphi, ¿no?, trabaja en apariencia, cada experto de manera individual, pero solamente en apariencia, porque cada experto, después de hacer el proceso de revisión del instrumento, emite un resultado, ¿no es cierto? Emite un resultado. El investigador
coge los resultados y desarrolla en función de eso un conjunto de estadísticos descriptivos, de tal manera que establece, ¿no es cierto?, un rango de medida para determinar qué valores, puntajes emitidos por los expertos quedan fuera de ese rango. Y cuando el resultado emitido por un experto queda fuera de ese rango, entonces de manera adecuada o formal, le dice, disculpe, sus resultados no concuerdan con los resultados del grupo, del conjunto. Por lo tanto, por favor, haga una revisión en estos criterios para que al final no todos los resultados queden dentro del rango, ¿no? Es como de pronto, como cuando doy ejemplo en estadística yo, ¿no? Imaginemos que de pronto vamos todos a una fiesta y asistimos los jóvenes como yo, entre 20 y 30, y de pronto se aparece un abuelito de 90 años, entonces afuera del rango, ¿no es cierto? No está en nuestra edad, o se aparece un niñito de 1 año, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, ¿no? Esos valores atípicos que están fuera del rango deben ser excluidos, por lo cual se le invita nuevamente al experto a que revise sus resultados para que finalmente todos coincidan en los resultados, ¿no es cierto? Se supone que incluso si hay alguna pregunta que todos la han visto que es inadecuada y el de alguien es adecuada, entonces también lo mismo, ¿no? Es un trabajo de ese tipo, ¿no? Ese es el método Delphi, ¿no? Que también es interesante, pero yo prefiero los agregados individuales, de hecho, ¿no? Y por último, el método de validación por consenso grupal, donde por lógica todos los expertos se reúnen de manera conjunta, intercambian opiniones en función de cada pregunta y finalmente de manera conjunta, en equipo, ¿no?, emiten una respuesta de evaluación frente al instrumento que están evaluando para ver el nivel de validez que tiene, ¿no es cierto? También me parece muy interesante, muy adecuado, pero en nuestros casos, en el caso Perú, en el caso de maestría y doctorado, lo que trabajamos básicamente es con el método de agregados individuales, donde a cada experto de manera individual, ¿no es cierto?, le damos nuestro paquete de validación para que haga la validez del instrumento. Ahora, el problema que ocurre en Perú, ¿no es cierto?, es que los procesos de validez no se llevan de manera adecuada, ¿cierto? Porque he visto en muchos casos, ¿cierto?, donde el investigador o el estudiante le da el instrumento a su amigo, ¿no es cierto?, de medio de una reunión familiar con una gaseosa, una cervecita, qué sé yo, el instrumento es validado, ¿no? Incluso he visto, ¿no?, que, por ejemplo, el profesor está sentado en el cafetín, ¿no?, y el estudiante le entrega su almuerzo. Profesor, ya ha pagado su almuerzo, le dice, su cena, ya ¿dónde te firmo? Todavía le dice el profesor. Entonces esa es la validez que a veces he visto que ocurre, que no debería ocurrir, ¿no? Se supone que un proceso de validación debe ser un proceso serio, formal, donde el experto recoja el paquete de validación y de manera consciente revise y establezca recomendaciones. Es decir, en el instrumento te hace un conjunto de recomendaciones que uno debe asumir y que le van a permitir mejorar el proceso de redacción, porque recuerden que el experto conoce el tema, por eso que le entregamos a alguien que tenga el grado, pero que sea un experto en el tema. Lo importante es que sea un experto en el tema que estoy investigando, porque si es un experto en el tema, claramente se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, en una lectura simple, de que efectivamente las preguntas redactadas realmente, mire, porque incluso en la matriz va a estar indicada, ¿no es cierto?, las características de la muestra, porque dicen, no, hay estudiantes de 5º grado de secundaria, hay estudiantes universitarios, hay docentes de la universidad, entonces esos detallitos le van a permitir darse cuenta las características de la muestra, por lo cual las condiciones de redacción. No es lo mismo una pregunta dirigida a una muestra de alumnos de 3er grado de secundaria que a una muestra donde los sujetos de medición van a ser docentes de la universidad, ¿no? Entonces, por lógica, en los niveles de redacción deben ser diferentes. Y por lógica, la cantidad de preguntas también, ¿no? Entonces, esos detallitos los debe conocer el experto al mirar el instrumento. Entonces, y eso implica mirarlo por lo menos varios días. No es que me das el instrumento, yo te firmo y me pones y tú pones la nota. No es así, ¿no? Es algo un poquito más serio. Entonces, dentro de ese contexto de validez, hay varios tipos de validez, ¿no? Lo que debería ser varias propuestas de validez. Recordemos que, al igual que en el tema educativo, hay teorías educativas sobre que nos indican cómo debemos enseñar, y existen los modelos los paradigmas conductistas o teorías conductistas y las teorías constructivistas, ¿cierto? Dentro de la teoría de la medición, la teoría de psicométrica, también hay dos grandes modelos teóricos
que sustentan el proceso psicométrico de medición, ¿cierto? Que tiene que ver con la teoría clásica y la teoría de respuesta al ítem. En ese sentido, se han generado dos formas diferentes de ser validez y dos formas diferentes de ser confiabilidad. O sea, la primera que responde a la teoría clásica, habla de una validez al instrumento como conjunto, es decir, yo hago validez del instrumento, ¿cierto? Y la otra, que es la teoría de respuesta al ítem, que hace énfasis en la validez, ¿no? Pero desde cada pregunta que conforma el instrumento, es decir, del instrumento como una estructura, donde cada pregunta, ¿no es cierto? Cada pregunta incide en el resultado de la medición, es decir, si hay un conjunto de preguntas que están inadecuadas, entonces por lógica puede ser que el instrumento tenga buena validez, pero de repente una dimensión del instrumento no está cumpliendo la función de medir el constructo. Entonces, para ver esos detalles es que se hace, ¿no?, dentro de la teoría o la propuesta de la teoría de respuesta al ítem, es que cada pregunta también debe tener un nivel de validez adecuado y pertinente para que colabore a la validez total, ¿cierto? Pero miremos cómo incluso este proceso de hacer validez ha ido enriqueciéndose a través del tiempo. No es que una validez niegue a la otra, por si acaso, sino que de alguna manera complementa y enriquece los procesos de validación que realizamos, ¿no? Entonces, partamos por lo que personalmente, o sea, esta es una línea de tiempo que muy personal, que es la que está incluso en mi libro, que voy a publicar dentro de poquito, y espero que puedan mirarlo cuando salga, ¿no? Que tiene que ver, que le he llamado, habría sido, procesos de cuantificación directa, ¿cierto? Y de hecho, en todos los procesos de validez, ¿no es cierto?, se le entrega al experto, ya hemos dicho, ¿no?, ¿cómo se llama?, el oficio, la ficha de validación, que es esta que ven acá, en este caso, el instrumento de medición y la matriz de consistencia, donde supuestamente está todo el proceso de matriz de operacionalización que hemos seguido, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es una propuesta de una universidad muy querida, ¿no es cierto?, donde he enseñado muchos años, que es la Universidad Cantuta, donde se hizo una propuesta de validez del instrumento, como instrumento, ¿no es cierto? Y miren, ¿no es cierto?, se supone que hay un criterio de validación que va del 5 al 100, ¿cierto? Y para la validez del instrumento se utilizan 10 criterios. O sea, validamos el instrumento como instrumento, pero con 10 criterios. El criterio de claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad y pertinencia, entre otros, porque me cansé de leerlo todo, ¿no es cierto? Entonces, en función de esos criterios, cada experto mira el instrumento y mira si el instrumento como conjunto tiene claridad, ¿cierto? Si el instrumento como conjunto, ¿no?, tiene la suficiente cantidad de preguntas para medir la variable, ¿no es cierto? Si el instrumento como conjunto es coherente, es decir, presenta coherencia entre la variable, las dimensiones e indicadores, ¿no es cierto? Y finalmente marca, según su criterio, la respuesta que él cree, ¿no? Ese instrumento es eficiente, le pondrá un puntaje entre 5 y 20, ¿no es cierto? Marcará por acá, ¿no es cierto? Ese instrumento objetivamente es muy bueno, marcará por acá, ¿no?, entre el rango 65 y 80. Metodología, buena metodología de instrumento, excelente, 100 de repente le pondrán, ¿no es cierto? Y una vez emitido, ¿no es cierto?, entrega al investigador con las observaciones respectivas, porque recuerden que validar un instrumento implica mirarlo y realizar un conjunto de observaciones que según el criterio del experto, ¿no?, le van a permitir mejorar el proceso de redacción, porque aquí la mirada está a la redacción, ¿no es cierto? O de que finalmente la pregunta mida, ¿no? Y aquí pone sus datos, ¿no? Entonces, una propuesta de la Universidad de Cantuta, ¿no? Es ella la propulsora, que finalmente era una ficha de validación de 9 criterios, después se amplió a 10 para que sea mucho más fácil de trabajarla, ¿no? Ahora, en cuanto a su presentación, ¿no?, esta es una propuesta también, ¿no? Hay una propuesta de presentación que es como esta, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, se dice, ¿no?, que cuando hablamos de maestría, porque fue un acuerdo entre los docentes, ahí estuve sentado en esa fecha, dijimos, ¿no?, entonces para maestría, 3 expertos deben ser los que validen el instrumento. En el caso de doctorado, deben ser 5 los expertos que validen el instrumento, ¿es cierto? De tal manera que se hace una tablita como esta y se ponen los puntajes, ¿no sé? Por ejemplo, el experto número 1, no quería poner nombre, he utilizado, por ejemplo, el ejemplo de 2 instrumentos, ¿no? Supuestamente hemos validado los instrumentos de mediación pedagógica y aprendizaje cubico, y el primer experto, por ejemplo, estos no son resultados reales, es un ejemplo, por ejemplo, el primer experto de un puntaje de 850, que corresponde al 85%, ¿cierto?
validez de instrumento. Miren que, según este experto, 85% está entre este rango. Entonces, para el primer experto, este instrumento tiene muy buena validez. No, pero como son 5 expertos, el conjunto, no, tiene 88,6%, lo cual implica que el instrumento tiene muy buena validez, ¿no es cierto? Lo mismo para el caso de aprendizaje ubicuo, ¿no es cierto? Cada experto, ahí está su puntaje, y al final, ¿no?, la resolución de esto no va a dar la validez total, ¿no?, para la variable número 1, que es mediación pedagógica, y la variable de aprendizaje ubicuo, y finalmente estos resultados los voy a comparar con esta tablita, donde están los valores de los niveles de validez, y voy a determinar el nivel de validez que tenga el instrumento. Si bien se dan cuenta, este es un tipo de validación muy simple, bien simple, pero que nos permite salir del paso, y que es un inicio de los procesos de validez que sean, porque en realidad los procesos de validez son un poquito más complejos en algunos, ¿no? Porque en algunos incluso siguen formas diferentes de trabajo, ¿no? Dentro de la misma cantuta. Profesor, disculpe. Claro, dime. No entiendo muy bien a qué se refiere con aprendizaje ubicuo, porque la ubicuidad es cuando se está en dos lugares al mismo tiempo. No comprendo bien ese término. Esta es una investigación que realizamos justo el doctor Dan de Macasana, que hace un tiempo me parece el coordinador de la maestría, me parece que no lo es, y el que habla, ¿no? Incluso ganamos uno de los premios. Ustedes saben que la universidad pública da premio a las que considera que son las investigaciones más novedosas, no sé si es novedosa, y se nos ocurrió ese tema, mediación pedagógica y aprendizaje ubicuo, porque consideramos, ¿no?, de que el aprender, no, saben que dentro de la teoría conductista el aprender solamente es posible dentro de las 4 paredes del aula, o sea, se circunscribe al espacio académico donde el docente está presente. Si no hay docente, no hay aprendizaje, según el modelo conductista, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos de que el aprender no ha roto el esquema clásico de trabajo intraaula. Ahora el aprender es más extraaula que intraaula, porque el alumno en cualquier momento, ¿no? Mira que estoy hablando desde la teoría del aprendizaje distribuido. Desde cuenta que en la actualidad hablamos mucho de aprendizaje distribuido, inteligencia distribuida, o sea, todo está distribuido. O sea, el aprender ya no ha trascendido el aula. El alumno en cualquier lugar, con un aparato tecnológico, sea celular, sea tablet, ¿cierto?, sea computadora, o cualquier dispositivo móvil que tenga, va a tener la capacidad de poder interactuar con la información. Y si la educación está presente, a través del quehacer educativo, del docente por lógica, entonces el alumno va a tener la capacidad de poder aprender en cualquier espacio, ¿cierto? En cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Y eso también puede ser útil en la medida que desde la educación tengamos la capacidad de poder hacer nuestro esos procesos diferentes de interacción del alumno con su máquina, ¿cierto? Entonces, y a eso nosotros le hemos llamado aprendizaje ubicuo, ¿no?, a las oportunidades diferentes de aprender que tiene el alumno, ¿no es cierto?, y donde el docente donde la educación debería tener un acto de relacionarnos, ¿no? Entonces, por ahí está el aprendizaje ubicuo, ¿cierto? Por ahí. Es novedoso y, de alguna manera, ahora, justo que por ahí me estaban viendo un informe de eso, ahora podemos mirarlo con más calma, ¿no? Así es. Pero por ahí va, por ahí va. Así es. A ver, no sé si logré responder a tus inquietudes, disculpa. Sí, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias. Claro, sino que lo que me falta es la vehemencia que tiene el maestro Dan de Macasana, que es un maestro que conoce mucho, ¿cierto? Y por lógica es una persona con la que uno puede aprender mucho, ¿no? Porque no solamente se circunscribe al ámbito académico, sino que tienen la capacidad de poder relacionarse con otros de manera increíble. Bien, pero sigamos. A ver, ¿alguna pregunta respecto a este tema de validez? ¿Otra preguntita? Bien. Podemos proseguir, ¿no? Miren que dentro de la cantuta, porque he cogido algunas diapositivas de algunos amigos, ¿no?, también han modificado el tipo de procesamiento de datos respecto a cómo se hace la validez, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, también está con 5 expertos, ¿no?, una prueba de entrada, y han querido darle un peso estadístico. Y entonces lo que han hecho, aplican el instrumento a un conjunto de expertos. Por ejemplo, se supone que es un instrumento de 10 preguntas, ¿no?, un instrumento de 10 preguntas, ¿no es cierto? Se le ha dado a 5 expertos,
y se ha utilizado el estadístico alfa de Cronbach a través para poder determinar el nivel de confiabilidad que tiene. Algo así como la validez, ¿cierto? Perdón, algo así como algo parecido a la confiabilidad, pero simplemente para darle un peso estadístico, ¿cierto? Un peso estadístico a los resultados de validación, ¿no? Mientras que aquí el ejemplo es una sumatoria directamente a las fichas de validación. Aquí los puntajes de cada experto para cada pregunta, miren, ¿no? Pues supone que cada experto emite un puntaje para cada pregunta que va del 1 al 5, califica de 1 al 5, en esa escala Likert, ¿no? Entonces da un puntaje, y esos puntajes de resultados que emite cada experto se ingresa al SPS, o también, como en este caso, al Excel, y se puede determinar a partir de ahí, ¿no?, el nivel de validez que tiene empleando los estadísticos de alfa de Cronbach o Q de Richardson, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahí hay dos posibilidades, porque si el juez para cada pregunta puede emitir una respuesta que va del 1 al 5, entonces los resultados me van a salir en una escala Likert, y entonces para medir la validez ahí empleo el alfa de Cronbach. Pero si el resultado del experto no pudiera ser del 1 al 0, puede ser o está bien o está mal la pregunta, simplemente, ¿no es cierto? Utilizaría el KR20 para hallar la confiabilidad del instrumento, ¿no es cierto? Entonces va a depender también un poco ahí del tipo de valoración que dé el experto. O sea, por lógica, la ficha de validación es diferente a esta, ¿cierto? Es diferente a esta, ¿cierto? ¿No? Salvo que ahí le haya modificado, ¿no? Entonces, justo conversando en algún momento con el profesor, me dijo que estaba haciendo eso, lo cual también me parece muy interesante, las modificaciones que podamos hacer para enriquecerlo, y por eso los presento a ustedes para que también lo puedan ver, ¿no? Este es el caso de la validez de un pretest, ¿no? Se supone que aquí le ha dado una prueba de conocimiento, 10 preguntas, y ha hecho la validez, ¿no?, por juicio de experto, validez de contenido, para ese examen, ¿no? Y aquí también de una encuesta, aunque es cuestionario, no es cuestionario encuesta, ¿no? Pero le he sacado tal cual, me lo presentó esa vez, ¿no? Me lo dio esa vez, ¿no? La validez de un cuestionario de 25 preguntas, ¿no? Lo mismo, cada juez ha mirado cada pregunta, ¿no es cierto?, dando un puntaje del 1 al 5, y finalmente ha hecho su validez y sacado su resultado el investigador a partir de este procedimiento para poder hallarlo, ¿sí? ¿Alguna preguntita aquí? Sí, profesor, disculpe mi ignorancia, no te preocupes. Yo no soy estadístico, no manejas esas cosas, pero he leído en muchas investigaciones este término de desviación estándar. Claro. Y nunca lo he entendido. ¿Qué cosa es la desviación estándar? Ya. En realidad son palabras bonitas, ¿sabes? Porque sino que cuando hacemos estadística, por ejemplo, la medida común para nosotros es sacar promedio. Nosotros siempre, los profesores sobre todo, siempre estamos sacando promedio, ¿no es cierto? Tomo un examen y saco el promedio de cada alumno y del conjunto del salón para ver, no, porque incluso en el ministerio hubo esa propuesta. Me acuerdo que yo me volví loco ahí cuando decían, no, es un término, ¿no? Decían que, ¿cómo vamos a evaluar al profesor? Ah, más fácil. Dice, no, entonces, como el profesor tiene 4 salones, entonces, al final, el profesor tiene un promedio de sus alumnos. Entonces hay que pedirle al profesor los promedios, ¿cierto? Y el promedio del profesor en el salón A va a ser el promedio de sus notas de ese salón. Y el promedio total va a ser, ¿no?, sumatorio, el promedio de todos los promedios. Decían, ¿no? Una tontería, ¿no? Pero en fin, dijeron así. Entonces, una medida estadística muy importante para medir el comportamiento de un conjunto de datos es a través de medidas estadísticas. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos, ¿no?, le saco el promedio, ese promedio me va a poder determinar el centro de gravedad de los datos, ¿cierto? Ese es el punto medio. Pero resulta que a veces los datos no son homogéneos, pues, ¿cierto? Puede ser, como dijimos hace un momento, no puede ser que estamos en una fiesta y estamos los jóvenes como yo de 20 a 30, ¿no es cierto? Entonces, si solamente están los jóvenes de 20 a 30, entonces esos datos tienen un comportamiento homogéneo, ¿cierto? Pero si de pronto, en esa fiesta que solamente es para personas entre 20 y 30, empiezan a aparecer personas de 15 años, de 50 años, de 90 años, entonces el comportamiento de los datos es heterogéneo, ¿se dan cuenta? Entonces, el problema que yo cuando saco el promedio, simplemente voy a tener el promedio de los datos. Yo puedo decir, no, esta es una fiesta, de repente, no, es una fiesta de 15 años, de gente de 15 y 18, y había gente de 90, entonces, no, el promedio de repente aparece de 25.
Entonces yo puedo decir, no, el promedio de la gente que iba a esa fiesta tenía un promedio de edad de 25 años, cuando en realidad habían de 15 y de 90. Entonces ocurre mucho eso. Cuando yo describo un conjunto de datos, yo utilizo una medida de estadística, ¿cierto?, que me permite determinar el promedio o centro de gravedad de los datos, sino que empleamos a veces la media o la mediana, ¿no? Sino que a veces cuando los datos son homogéneos, la media es un buen descriptor del comportamiento de los datos, pero resulta que los datos a veces no siempre son homogéneos, porque hay personas de diferentes edades, ¿no es cierto? Entonces la media no se convierte en un buen descriptor de los datos, sino la mediana, ¿cierto? Porque dice, no, la mitad de los datos, 25, o sea, el 50% de la persona tenía 25 años y el otro 50% estaba por encima de los 25 años. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos medidas de ubicar el centro de gravedad, la media y la mediana. Pero ocurre que para medir si los datos eran homogéneos, entonces yo tengo que saber cuántos los datos se distribuyen a partir de ese punto medio, que pudiera ser la media o que pudiera ser la mediana. Las medidas que yo empleo es la varianza y la desviación estándar. O sea, tanto la varianza como la desviación estándar me permiten medir, ¿no es cierto?, el nivel de dispersión de los datos a partir del punto medio, que puede ser la media o la mediana. Por ejemplo, la varianza me mide cuándo se dispersan los datos, ¿no?, a partir de esa media, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo mido si mis datos son homogéneos o son heterogéneos. Y la desviación estándar es la varianza al cuadrado, es decir, no, es como decir así, ¿no? De repente, mi punto medio es 3. No, se dispersan 2 puntos hacia la derecha y hacia la izquierda, lo mido con la varianza. ¿Se dan cuenta? Pero si ese valor lo eleva al cuadrado, entonces lo estaré midiendo en desviaciones estándar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es esas medidas de dispersión, que es la varianza, y la desviación estándar, ¿no es cierto? Nos permiten medir cuándo, o sea, el nivel de dispersión de los datos a partir de un punto medio que es el centro de gravedad de los datos. No sé si pude explicarlo de manera adecuada, pero bueno, por ahí va el caso. Bueno, sí, muchas gracias, profesor. Algo le he entendido, ¿no? Algo le he entendido en mi ignorancia matemática, pero quería hacerle otra pregunta, porque yo vi en una diapositiva anterior que tanto el KR20 como el alfa de Kronberg se utilizaba más para la confiabilidad que para la validez. Sino que en eso tiene razón usted. Por ejemplo, sino que se cuenta que hay estadísticos especiales para lo que es la confiabilidad y estadísticos especiales para lo que es la validez. Sino que a veces los investigadores, lo que hacemos investigación, a veces queremos innovar, ¿no es cierto? Y esas innovaciones aparecen producto de... Es como, por ejemplo, un ejemplito. Hay una pastilla X, ¿cierto? Que no voy a decir el nombre aquí porque va a sonar mal, que fue creada para fines de mirar la gripe, ¿no es cierto? O sea, su fin fue creada para iniciar la gripe, pero en el proceso vieron que tenía un efecto secundario y que finalmente ayudaba a las personas, ¿no?, para otras cosas. Entonces, su efecto secundario, ¿no?, ayudaba en otro padecimiento de las personas. Entonces, ¿no?, se empezó a utilizar para ese padecimiento X. O sea, el aplicarlo le permitió descubrir que ese medicamento tenía nuevas propiedades que podrían paliar determinadas enfermedades de las personas mayores, sobre todo de los varones, ¿no es cierto? Entonces dijeron, el sildenafil es adecuado para eso, dijeron, ¿no es cierto? Y ahora se usa, ¿no es cierto? Y feliz de los mayores de 70. Y ocurre lo mismo con estos estadísticos, ¿no es cierto? En el proceso de aplicación, otros investigadores, ¿no?, lo aplican en otros procesos para poder enriquecerlo. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí en el alfa de Kronberg y en el KR20, que algunos investigadores lo están utilizando para poder enriquecer el proceso de validez y llevarlo a hacer validez pregunta a pregunta de los instrumentos, que también es válido, puede ser, ¿cierto? Aunque no está en los libros esto, no está registrado en los libros. Este proceso de validez que están haciendo algunos no está registrado en los libros. Podría ser como una propuesta, podría ser interesante, pero en todo caso es un mecanismo de enriquecimiento de los procesos de validación, porque recuerden que en la Catuta tenemos un proceso de validación que es al instrumento. Algunos han querido hacer, a partir del mismo instrumento, haciendo una modificatoria, hacer validez pregunta por pregunta, y para eso, ¿no es cierto?, para hacerlo más estadístico, lo que han hecho es coger el estadístico que se emplea para confiabilidad,
tanto en su versión alfa de Cromwell como en su versión KR20, y emplearlo para este proceso de validez. Que si bien no es que esté mal, pero es una propuesta interesante. Entonces, como ustedes están haciendo investigación en maestría, es bueno que tengan contacto para las diferentes propuestas para que puedan comparar. Y esta comparación nos enriquece, ¿cierto? El conocimiento no hay que negarlo, sino que nos permita enriquecer para que nos pueda permitir darnos cuenta de las múltiples posibilidades que podemos tener al hacer algo. O sea, hacer algo no es con una receta, ¿cierto? Sino que en el proceso de hacer las cosas nos vamos enriqueciendo al entrar en contacto con nuevas formas de hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el detallito, nada más. ¿Correcto? Sí, muchas gracias, profesor. Ok. Entonces, miramos otra propuesta. Esta es otra propuesta, ¿no? Ya de otro contexto, ¿no? Que le llaman el índice de acuerdo, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Que aquí, por ejemplo, se puede emplear, ¿no? Este instrumento, si lo adecuan, como se dan cuenta, se puede emplear para los procesos de validez pregunta por pregunta, donde se emplea el alfa y Cromwell, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero solo en este instrumento, ¿no? También se le da un paquete de validación, y aquí el experto coloca una valoración, ¿no? De su lectura y análisis de la pregunta, donde dice si él considera que la pregunta es adecuada, ¿no? Le pondrá acuerdo. Y si considera que la pregunta es inadecuada, le pondrá desacuerdo. O sea, acuerdo o desacuerdo frente a la pregunta. ¿Cierto? Entonces es un criterio simple. Entonces, como se dan cuenta aquí, cada pregunta del instrumento es validada. Y miren que aquí, en todos lados, ¿no? Dice nombre del instrumento, o sea, acaba la variable, ¿no? O sea, instrumento para medir la actitud científica, instrumento para medir la inteligencia emocional, instrumento para medir el desempeño docente. Entonces, ahí tenemos la variable. Y miren que acá está la dimensión, cada dimensión. ¿Se dan cuenta? Está el indicador y está la pregunta, de tal manera que, ¿no es cierto?, el instrumento evidencia la relación que de hecho se debe ver entre las preguntas, indicadores, dimensiones y variables. De tal manera que ante esa claridad el revisor, de manera rápida, simplemente emite su respuesta respecto a acuerdo o desacuerdo. Una variación de esto podría ser, ¿no?, de que ponga un puntaje, ¿no?, que va del 1 al 5 para poder hacer los procesos de validación a través del modelo que hemos visto, ¿no? Pero finalmente son modelos, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, este es un poquito más específico respecto al modelo de validez de cuantificación directa, que es el modelo de validez a través del índice de acuerdo de cada experto. Y este es más interesante, por este caso, ¿no? Porque aquí ya miramos también, ¿no?, de manera mucho más específica, el proceso de validez empleando un estadístico propio de la validez. Por ejemplo, la validez a través de la prueba binomial, ¿no?, nos permite determinar de manera estadística si efectivamente cada pregunta del instrumento, o incluso el instrumento como tal, tiene validez a través de lo que llamamos un estadístico, como la prueba binomial, ¿no es cierto?, mirando el nivel de significancia. Recordemos que cuando hacemos de manera mecánica la resolución de esas pruebas estadísticas, obtenemos un valor puntaje. Pero cuando lo hacemos a través de un paquete estadístico, la máquina nos aporta algo, nos da un nivel de significancia, que generalmente es a partir de 0,5, ¿no es cierto? Se supone que si el nivel de significancia es menor o igual a 0,5, aunque algunos dicen menor que 0,5, 0,5 es como límite, algunos decimos menor o igual a 0,5, entonces es significativo. Si es mayor que 0,05, no es significativo. Entonces, ese nivel de significancia es un criterio para determinar si mi instrumento, ¿no?, es adecuado o no es adecuado. O sea, si el resultado de cada pregunta y del instrumento es menor o igual que 0,5, será significativo el instrumento o la pregunta, ¿cierto? Y lo mismo, si es mayor que 0,5, no será significativo o la pregunta o el instrumento del cual estamos haciendo validez, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí el instrumento, ¿no? También lo mismo. Aquí, por ejemplo, se han cogido 3 criterios. Estamos evaluando a través de 3 criterios. Miren que en el primer caso de la conducta, el instrumento se evalúa a través de 10 criterios. ¿Se dan cuenta? 10 criterios como instrumento. En cambio, aquí estamos evaluando a través de 3 criterios, ¿no? El criterio de coherencia, el criterio de adecuación y el criterio de suficiencia. Y frente a cada
pregunta, ¿no es cierto?, realiza una evaluación que va en función de determinados criterios, ¿no? Por ejemplo, acá está, primera pregunta, criterio de coherencia. Si está de acuerdo, 0. Si está en desacuerdo, 1, ¿no es cierto? Criterio de ecuación, también 0 y 1. Y criterio de suficiencia, 0 y 1. Entonces, su acuerdo o desacuerdo lo realiza a través de determinados criterios, ¿no es cierto? Entonces, ahí emite un puntaje. Y eso, ¿no?, se genera una matriz de este tipo. Miren, ¿no? Acá está la matriz. Una matriz, ¿no? Se supone que acá, en la parte de arriba, a diferencia de la matriz de consistencia, de matriz de datos, cuando hacemos nuestra matriz de datos de manera inversa, entonces aquí el número de expertos, miren, el número de expertos son 10. Entonces, en estos procesos se trabaja así, ¿no? Cuando es, a diferencia de los otros, cuando es maestría, 5 expertos, y cuando es doctorado, 10 expertos. Entonces, el criterio de cantidad estamos cambiándolo acá, pero cambia, ¿cierto? Cambia. Entonces, este es un instrumento de 18 preguntas, ¿no? Miren, de manera horizontal, no, de manera vertical, perdón, 18 preguntas que tiene el instrumento, y ha sido validado por un conjunto de 10 expertos, que cada uno, por cada pregunta, ha emitido un puntaje que va del 0 a 1, ¿no es cierto? 0 cuando está en desacuerdo con la pregunta, y 1 cuando está en acuerdo, ¿cierto? Y ahí están los resultados en esta matriz de datos, ¿cierto? Ahora, si yo quiero hallar la validez a través de un estadístico, que es la prueba binomial, lo que hago es, ¿no?, poner mis datos en el SPS. Pongo mis datos en el SPS y simplemente, ¿no?, me voy a la pestañita superior que dice analizar. Analizar, ¿no? Porque hay dos maneras de hacer esta prueba binomial, de la más simple. Analizar, me voy a pruebas no paramétricas, busco cuadros de diálogos antiguos y le doy clic en binomial. Automáticamente sale una nueva ventanita, ¿cierto? En esa nueva ventanita, ¿no?, le doy doble clic a cada pregunta, ¿cierto? Y finalmente, aceptar. Y de manera automática, la máquina, el SPS, va a arrojar un conjunto de resultados, que es este que vemos acá, ¿cierto? Entonces, si yo miro aquí, ¿cierto? Se supone que en la parte vertical, miren así, que dice variable 1, variable 2, no, se refiere a los expertos. Se supone que son 10 expertos que han validado el instrumento, ¿no es cierto? Cada experto, ¿no?, cada experto ha emitido su evaluación para 18 preguntas, miren, ¿no es cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, ¿no es cierto?, todos los expertos han marcado 1, por lo cual su nivel de significancia es 0,0. O sea, la validez perfecta, ¿se dan cuenta? Miren que esa pregunta tiene un nivel de significancia menor a 0,05, o sea, significativo, pero también es menor que 0,01, por lo cual es altamente significativo. Recuerden que cuando hablamos de significatividad, yo puedo decir significativo el 0,5% o es significativo el 0,1%. ¿Cierto? Entonces, y miramos la pregunta, ¿no? Miren, todos, la primera pregunta, todos, miren, ¿cierto? Acá está la primera pregunta. La miro de manera horizontal. No, se supone que la he visto al revés, creo. Ah, no, es el primer experto, no, al revés, no. Es el primer experto, ¿no? El primer experto. Entonces, miren, 0%, ¿no? Entonces, el nivel de significancia sale aquí al costadito, miren, ¿no? Y finalmente, para el instrumento, yo puedo mirar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de significancia por cada experto para el instrumento. Lo que hago es sacar un promedio, ¿cierto? Y voy a obtener el promedio del nivel de significatividad del instrumento por los 10 expertos, ¿no es cierto? Y de esa manera me doy cuenta si el instrumento es significativo o no significativo. Entonces, si ustedes sacaran el promedio de aquí, por cada experto, ¿no es cierto?, para las 18 preguntas, entonces se van a dar cuenta de que el instrumento tiene un adecuado nivel de significancia, ¿no es cierto? O sea, el instrumento es significativo según la prueba binomial en el proceso de validez de contenido, ¿no? Entonces, aquí está el nivel de significancia emitido por cada experto para las 18 preguntas, ¿cierto? Para 18 preguntas. Bien, ¿aquí alguna preguntita, jóvenes? Sí.
Disculpe, ya debo resultar tedioso. No, está bien también. No. Ok, la cuestión de que el instrumento tenga significancia, usted me está diciendo que varía entre 0 y 1. Ahora, cuanto más cerca de 1 es el resultado, ¿es mejor, o cuanto más cerca de 0 es el resultado, es mejor? A ver, primero centremos en una cuestión. Sí, hay que diferenciar primero, ¿no?, el detalle que acá, en esta prueba binomial, hacemos la validez como instrumento, si se dan cuenta. Aparentemente está pregunta por pregunta, pero lo hemos hecho acá en el ejemplo, está preguntado por el instrumento. De tal manera que cada experto, miren, yo miro variable 1, esa variable es 1, el primer experto. Y entonces él da sus resultados, estamos evaluando los resultados en función de la validez que le hace el instrumento. Ese es el detalle, ¿se dan cuenta? Y en los puntajes que van entre 0 y 1, lo que me indica, no, se supone que el experto lee la pregunta y simplemente dice, está bien, le pongo 1. Está mal, le pongo 0. Esa es todavía la limitación, porque se cuenta que todavía aquí, frente a la evaluación de validez, todavía hay esa limitación de que estamos evaluando en función de instrumento. Podríamos evaluar en función de cada pregunta también, pero es un poquito más largo, ¿cierto? Sino que hemos hecho la validación todavía en función del instrumento, pero con un estadístico, ¿se dan cuenta? Con un estadístico, ¿cierto? Y en función de un criterio, por si acaso, ¿no? Porque aquí estamos evaluando todavía un criterio, que es el criterio coherencia. Si quisiéramos, de repente, el segundo criterio o el tercer criterio, tenemos que hacer otro estadístico, ¿se dan cuenta? Pero de todas maneras, lo interesante es que aporta una evaluación estadística para determinar el nivel de validez de contenido a través de un estadístico que en la prueba binomial. Esa es la diferencia, de todas maneras. Así es. Ok, profesor, gracias. Ya. Ok. Así es. Sino que en todo caso el detalle debe haber sido cuál es la diferencia entre un nivel de significancia entre 0,05 y 0,01. Eso sí sería interesante. Sino que las diferencias tienen que ver con el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de calidad total de algo, ¿no? El 100%. O sea que los 100 estén ok, ¿no es cierto? Digamos que yo quiero comprar, se me ocurre, a ver, ¿qué me gustaría comprar? A ver, 100 computadoras. Entonces, cuando hablamos del criterio de calidad, yo esperaría que el 100%, o sea, si me hablan del criterio de calidad, lo ideal es que las 100 computadoras también, ¿cierto? Pero si yo hablo con criterio del 0,05 o del 0,01, implicaría de que al menos en algunos yo puedo aceptar las computadoras siempre y cuando no, algunas estén mal. Por ejemplo, si hablo con el criterio del 0,01 de significancia, ¿qué implica? De que yo espero que entre las 100 computadoras no, al menos una esté mal, ¿no es cierto? 99%, o sea, 0,1 de significancia, ¿no es cierto? Y cuando yo hablo del 0,05, estoy hablando del 95%, de que el rango está considerado significativo siempre y cuando el nivel de computadoras malas esté todavía dentro del 5% de las 100 que estoy recibiendo. Entonces, lo mismo ocurre en el análisis estadístico, ¿no es cierto? Hay un margen de error del 1% cuando hablamos del nivel de significancia de 0,01 y en el 0,05 podría haber un margen de error del 0,05. Porque en realidad la estadística es así, ¿no? Hablamos en términos de probabilidad. La probabilidad es, la significancia está por ese camino también. Bien, ¿podemos continuar? A ver, ¿alguna otra preguntita, jóvenes? Bien, pasamos a otro ejemplo, a otro ejemplito que también es muy interesante, que ya aquí es, si bien no lo he presentado de manera estadística, perdón, no lo he presentado a través del paquete estadístico SPS, ¿no? Pero también es un ejemplo de que algunos mucho emplean la validez a través de un coeficiente como es la VDI, que también es una propuesta muy interesante para hacer el proceso de validez, donde, no, este es un ejemplo de una ficha, ¿cierto? No, una ficha. Aquí el experto puede tener dos posibilidades de respuesta, ¿no es cierto? Frente a cada pregunta puede marcar un índice de acuerdo o desacuerdo, 0 o 1, que puede ser, o en su defecto puede dar una valoración a cada pregunta, ¿no es cierto? A través de una escala. Entonces, frente a la primera pregunta,
por ejemplo, ¿no? Tiene una escala que va del 0 al 1, pues, ¿no es cierto? Se supone que si marca 1, está totalmente en desacuerdo. Si marca 2, estaría en desacuerdo. Si marca 3 por cada pregunta, ni acuerdo o desacuerdo. Si marca 4, está de acuerdo con la pregunta. Y si marca 5, significaría que está totalmente de acuerdo, que es una excelente pregunta, ¿no es cierto? Entonces, un poco mirando de que hay preguntas que son buenas, hay preguntas que son malas, pero hay preguntas que están en el centro, que puede ser, ¿no? Él no está totalmente seguro de que si es buena o mala, entonces puede ser. Entonces, dándole esa posibilidad de graduación de respuesta de cada pregunta, entonces realiza una evaluación de cada pregunta, de cada ítem. Y finalmente, la evaluación completa es para el instrumento, ¿no? Entonces, miren que por cada pregunta, el experto tiene una posibilidad de corrección que va del 1 al 5 en función de un criterio de escala Likert, ¿cierto? Donde 5 implica que es totalmente de acuerdo, o sea, una excelente pregunta, y 1 implica que es una pregunta recontra mala, pues, ¿no es cierto? Totalmente en desacuerdo. Entonces, frente a ese criterio, ¿no? Para poder procesarla, ¿no? Acá están los datos, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho más chiquito para que alcance, ¿cierto? Por ejemplo, se supone que acá son 5 expertos a los cuales se le ha dado el instrumento y lo han revisado con criterio del VDI, y donde para cada pregunta han dado una respuesta que va del 1 al 5 y al instrumento de 18 preguntitas, ¿no? Ahí están los resultados, miren, ¿no? Entonces, el criterio es el siguiente. Se supone que para usar las preguntas, para trabajar las preguntas, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Se supone que está las preguntas del 1, por cada respuesta, ¿no? Cuando el juez marca 1, marca 2, marca 3, marca 4 y marca 5, ¿cierto? Entonces es el criterio de evaluación para cada experto. Entonces lo que hacemos es, a cada respuesta que emite el experto, le restamos la unidad, se le quita 1. De tal manera que la que vale 1 se convierte en 0, la que le vale 2 en 1, 3 en 2, 4 en 3 y 5 en 4, ¿cierto? Entonces a cada posibilidad de respuesta que emite cada experto le he quitado la unidad. Y ese nuevo valor de puntaje lo he dividido entre 4, ¿cierto? De tal manera que el que vale 4 valdrá 1, el que vale 3, el 0,75, el que vale 2, 0,5, el que vale 1, 0,25, y por lo general el que vale 0, vale 0, ¿no es cierto? Y se reemplaza cada valor, ¿no es cierto?, emitido por el experto. Miren, de tal manera que, miren acá, la pregunta número 1 vale 5, ¿cierto? Entonces, ese 5 es igual a 1. Pasamos el 1 por acá, ¿cierto? Mire, la respuesta 2 del primer experto es 4. 4 es igual a 0,75. ¿Cierto? Acá está 0,75. ¿Se dan cuenta? La tercera respuesta del experto número 1 vale 3. 3 es igual a 0,050. Entonces, miren, 0,50. Entonces, de esa manera se rellena la tabla. Claro que eso se hace con Excel, por si acaso, ¿no? Ustedes saben que con Excel es muy sencillo poder hacer esta transformación de la igualdad. Y finalmente, al final, ¿no?, se hace los promedios y voy a obtener el promedio de evaluación por cada pregunta, por cada dimensión y por el instrumento. De tal manera que aquí puedo tener el nivel de validez, miren que este es más completo, el nivel de validez pregunta por pregunta, dimensión por dimensión y del instrumento a través de un criterio de validez que es el coeficiente de Aiken, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ese instrumento tiene una validez de 0,72, ¿cierto? Entonces, mirando mi tablita de validez, yo puedo determinar el nivel de validez que tiene. Entonces, para cada dimensión, miren, ¿no? Se supone que mirando las 3 dimensiones, veo que, según la validación de los expertos, la segunda dimensión tiene un nivel de validez que es de 0,68, ¿cierto? Un poco preocupante, ¿no es cierto? Y miro, por ejemplo, aquí, ¿no?, la décima pregunta, miren, la décima pregunta de la dimensión 2 tiene un nivel de validez de 0,45, ¿cierto? Entonces, me hace pensar, puedo pensar de que hay algo de falla en la segunda pregunta, ¿cierto? La segunda pregunta. ¿No? Y la puedo mirar, ¿no es cierto? La puedo mirar, incluso, ¿no? Mira, la décima pregunta, miren los puntajes que tiene, 2, 2, 4, 3 y 3. Entonces, yo puedo revisar la pregunta y poder mejorarla. Entonces, una mirada al instrumento como estructura a nivel de validez siempre es bueno para mejorar nuestro nivel de redacción y
que efectivamente las preguntas pueden realmente medir la variable que estoy queriendo medir, ¿no es cierto? Apoyándonos en la experiencia de los expertos, ¿cierto? Y en el aporte que nos puedan dar a través del conjunto de recomendaciones que establece cuando nos dan, ¿no?, los instrumentos que han sido validados por ellos, ¿cierto? Entonces, esta es parte de la propuesta de lo que es la validez, apoyándonos en un conjunto de técnicas, ¿no?, sean de manera directa, o sean a través de estadísticos, o sean más estructurales como esta, para poder realizar una buena validez y finalmente el instrumento esté en óptimas condiciones y pueda realmente aplicarlo a esa muestra de estudio y obtener los resultados más adecuados para poder, ¿no?, establecer las recomendaciones más adecuadas y pertinentes dentro del contexto que realiza la investigación que estoy realizando. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué piensan de este validez por coeficiente de Aiken, de V de Aiken? Es adecuado, ¿no? Es adecuado. Más trabajoso aparentemente, pero adecuado. Esto se puede hacer con Excel, ¿eh? La mayoría lo hace con Excel. ¿Sí? Muy adecuado hacerlo con Excel. Muy adecuado, muy interesante. Y de hecho que hay otros modelos de validez, por si acaso, simplemente he querido mostrarles, ¿no?, una cronología de lo que es la validez como instrumento, desde el modelo de cuantificación directa, pasando por un estadístico, al igual que los modelos de validez pregunta por pregunta, para que puedan hacer una comparación y ver aquella que realmente es la que responde a las necesidades de la investigación que estamos realizando. Bien, continuamos, jóvenes, o alguna preguntita. ¿Alguna pregunta? A ver. Entonces, aquí ya nos detenemos poco, porque en realidad nos interesa más la validez de contenido, pero de manera puntual indicaríamos no. Sobre la validez de criterio, por ejemplo, no, se establece la validez mediante una comparación con un criterio externo que dice medir lo mismo que estamos queriendo medir, ¿no? Dependiendo del criterio, se describirá, podemos tener dos tipos de validez, ¿no? La validez concurrente o la validez predictiva, ¿no? Cuando el criterio se desarrolla en el presente, hablaremos de una validez concurrente. Cuando el criterio, ¿no?, de validez se establece para un futuro, o en un futuro, hablaremos de una validez predictiva, ¿no es cierto? Entonces, la validez de criterio, ¿no?, tampoco nos hemos explicado, establece la validez de un instrumento comparándolo con un criterio. Entre más se relacionan los resultados del instrumento con el criterio, mayor será su nivel de validez, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que indicábamos hace un momento, ¿no es cierto?, respecto a la aplicación de dos instrumentos diferentes, ¿no?, para la medición de un determinado constructo. Y miren que, justo respondiendo aquí de manera mucho más directa a lo que decía una de sus compañeras, ¿no?, miren que el grupo es el mismo. O sea, en un mismo grupo, en todo caso fue lo que me acabo de decir, en un mismo grupo, en una misma muestra, yo aplico los dos instrumentos. Aquel que yo he elaborado y aquel que ha elaborado otro, ¿no?, o de otra, ¿no? Y finalmente, entre esos resultados, dentro de un mismo contexto, establezco los niveles de comparación a través de los resultados y miro el nivel de relación que existe entre ellos, ¿no? Y como ven acá, este instrumento tiene muy buena correlación, sea a nivel de Spearman o sea a nivel de Pearson. Y entonces podemos decir que tiene una buena validez de criterio, ¿no es cierto? En el caso de la validez de constructo, que es mucho más compleja, vamos a verlo aquí de manera sencilla simplemente. La validez de constructo se refiere básicamente a si una escala, ¿no?, un instrumento o una prueba o un test, como lo queramos denominar, mide realmente el constructo correctamente, ¿cierto? ¿Y qué es el constructo? El constructo básicamente es una definición teórica respecto a las características que hemos podido determinar de determinada variable, sea de manera implícita o implícita, ¿cierto? Entonces, siendo la validez de constructo la que define si una prueba, ¿no es cierto?, está a la altura de sus pretensiones, es decir, se refiere a si la definición operacional de la variable refleja realmente el significado teórico verdadero del concepto, ¿no? Por lo cual es importante destacar que esta validez es un dispositivo utilizado o una herramienta empleada casi exclusivamente en las ciencias sociales, psicología y la educación, donde no hay certeza, ¿no?, o donde queremos buscar mucho más evidencias a si realmente el instrumento que estoy empleando me permite realmente medir ese constructo variable que estoy queriendo medir, ¿no es cierto?
Entonces, la validez del constructo se relaciona, o como dice acá, ¿no? Verifica que el instrumento contenga todas las dimensiones, indicadores y variables, ¿no? Es una manera de medir, si de darme cuenta si efectivamente esas dimensiones, esos indicadores, realmente se corresponden a la estructura del constructo que estoy queriendo medir, ¿no es cierto? De hecho, hay varias técnicas de validez de constructo, ¿no? La más conocida en todo caso es el análisis factorial. Sin embargo, también hay otros tipos de validez de constructo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en una investigación que hice hace algunos años hicimos validez divergente, me acuerdo, ¿no? Que es un tipo de validez de constructo, ¿no? Por ejemplo, tenemos entre esos contextos el análisis factorial, la diferencia entre grupos, la correlación y los matrices multimétodos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del análisis factorial, plantea que el instrumento, o sea, se plantea que el constructo, ¿cierto?, está dividido en un conjunto de factores, los cuales se ven reflejados realmente en el instrumento que estoy empleando para poder medirlo, ¿no? O sea, que el instrumento planteado realmente refleja la composición estructural del constructo que estoy empleando medir, ¿no? Se refiere a eso. Entonces, la diferencia entre grupos, entonces en este caso se aplica el instrumento a dos o más grupos, los cuales deberían diferir en el atributo que se mide, en razón a alguna característica. Por ejemplo, imagínense que yo quiero medir la inteligencia, ¿no? ¿Cierto? La inteligencia. Entonces lo que hago es, de repente, ¿no?, separar grupos, ¿no?, con edades diferentes. De repente jóvenes, ¿no?, un grupo de 12 años, de 12 a 14 años, grupo de 20 a 22, grupo de 40 a 50, grupos de 60 a 80, para medir la inteligencia. Y empleo mi instrumento en esos diferentes grupos. Y por lógica, como la inteligencia, ¿no?, varía en función de la edad, voy a encontrar variaciones respecto al nivel de inteligencia, ¿cierto? Entonces, de esa manera voy a medir, ¿no?, mi validez de constructo, ¿no? Diferencias entre grupos en función de una determinada característica que varía supuestamente a través del tiempo. Entonces, eso me permite determinar la validez de constructo a través del método de diferencia entre grupos, ¿cierto? Ahora, el otro método es el método de correlación, ¿no? Por ejemplo, también en este caso, miramos si existen diferentes versiones del mismo test que miden el mismo constructo y se puede correlacionar, ¿no?, el nuevo con aquellos para determinar el nivel de validez de constructo, ¿no? En este caso, ya no cojo un solo criterio, sino cojo diferentes versiones del instrumento, lo aplico y establezco el nivel de correlación entre ellos, ¿cierto? Y ahí estaría el nivel de validez de constructo por correlación con grupos diferentes que miden el mismo constructo en función de versiones diferentes de instrumentos, ¿cierto? Ahora, la matriz multimétodo, ¿no? Este de acá es, por ejemplo, se parte del hecho de que en algunos casos existen diferentes métodos para medir el constructo, así como diferentes constructos para medirlos por diferentes métodos. Y en estos casos se establecen dos procesos de validez que se llaman la validez convergente y divergente, en lo cual lo que se realiza es partir el grupo en tres conjuntos, ¿no?, aquellos que tienen puntajes más altos o aquellos que tienen puntajes más bajos, y establecer o el nivel de correlación con ellos o establecer el nivel de diferencia entre ellos, ¿cierto? Entonces, se aplica, por ejemplo, lo primero, ¿no?, establezco la correlación entre ellos para ver si hay correlación o en función de ello, ¿no? Lo que puedo hacer también es establecer el nivel de diferencia entre los puntajes más altos obtenidos y el puntaje más bajo. Y supuestamente debería haber una diferencia significativa entre los grupos que tienen puntajes más altos respecto a los grupos que tienen puntajes más bajos para poder determinar, ¿no?, si efectivamente se cumple, ¿cierto? Y por lógica, cuando hablamos de investigaciones experimentales, establecemos el nivel de diferencia significativa entre los puntajes altos y puntajes bajos, y cuando hacemos investigaciones experimentales es que establecimos el método de la correlación entre los puntajes altos y bajos, ¿no es cierto? Esa técnica lo vamos a ver más claro cuando hagamos análisis de ítems, porque me parece que ahí vamos a ver ejemplos muy particulares respecto a las diferencias entre grupos, ¿no?, que trabajamos para hallar en este caso, o que de los cuales se deriva la validez de constructo. Bien, hasta aquí alguna preguntita. Y de hecho, no, siempre hay factores que van a hacer que no tenga una buena validez, ¿no? Por ejemplo, están algunos factores que afectan la validez. Algunos tienen que ver con la construcción del instrumento,
otros con la aplicación, otro con la respuesta de los sujetos y algo que es también muy particular con las características del grupo. Entonces, esos aspectos son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la construcción del instrumento, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones a veces son muy imprecisas, las preguntas son muy complicadas, ¿no? A veces quiero impresionar al encuestado y hago preguntas, ¿no? Preguntas que contengan conceptos rimbombantes, ¿no? Muy complejos y no le entienden el sujeto. Entonces, cada conjunto de preguntas debe ser redactadas en función del conjunto de sujetos a los cuales voy a encuestar, ¿no es cierto? Y deben ser preguntas redactadas de manera simple, sencilla, de la manera que podamos entenderlo, porque cuando no se entiende la lectura de la pregunta, entonces las respuestas generalmente son imprecisas o vagas, ¿cierto? Preguntas muy ambiguas, pruebas demasiado cortas o demasiado largas, ¿no? Preguntas incongruentes con el contenido, un ordenamiento inadecuado, ¿cierto? También, por ejemplo, respecto a la aplicación, ¿no? A veces le damos el tiempo insuficiente a la persona para responder las preguntas, ayuda adicional a veces a algunos sujetos y sin darnos cuenta estamos condicionando su respuesta. La subjetividad a la hora de calificar, recuerden que cuando calificamos debemos tener un conjunto de plantillas que nos permitan calificar de manera objetiva y la asignación de la conversión métrica debe ser, ¿no? Y eso es mucho más sencillo cuando realizamos pruebas objetivas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en las pruebas abiertas, a veces que tenemos muchos problemas a la hora de hacer la codificación o transformación de las palabras, ¿no? Porque recuerden que en investigaciones cualitativas aplicamos instrumentos de respuestas abiertas y las cuales tenemos que pasar por un proceso de conversión a través de la codificación para poder hacer la reinterpretación de los contenidos en función de determinados parámetros que damos. A veces resulta muy complejo, no lo entendemos y sin embargo lo hacemos, ¿no? La respuesta de los sujetos, no. A veces algunos sujetos están demasiado apurados y se bloquean al contestar y lo único que hacen es marcar, ¿no? 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3 y lo que hacen es validar el instrumento porque las respuestas que están dando son inadecuadas, ¿cierto? Las situaciones externas, ¿no? Como pueden ser, ¿no? La cercanía al recreo, la cercanía a la salida. A veces aplicamos el instrumento cuando el alumno, ¿no?, está a 10 minutos de salir o cuando de repente falta 5 minutos para su recreo, dice, quiero aprovechar la hora de recreo. No, el alumno ahí está más preocupado por salir, ¿cierto? Y entonces, frente a esa situación de ansiedad, lo único que hace es, por cumplir, responder como él cree conveniente de manera más rápida. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. A veces, estas situaciones son las que terminan invalidando los resultados de la aplicación. No, hemos tenido un buen proceso de construcción, nos hemos preocupado en todo, pero finalmente a la hora de aplicar es que fallamos. Y cuando fallamos, los resultados no se corresponden realmente con la medición de la variable. Y a veces en muchos casos nos damos cuenta de que no hay correlación donde sí debería haber correlación, ¿no? Entonces, frente a esos casos, lo que tenemos que hacer es aplicar nuevamente el instrumento, ¿cierto? La naturaleza del grupo, ese es un problema, ¿no? Profesor, disculpe. Ya, yo recuerdo en los primeros ciclos, en tanto en el primero como en el segundo ciclo, que entraban alumnos, no sé si era de la Facultad de Psicología o algo por el estilo, para hacer una encuesta. Y siempre era pues al final de la clase, porque al inicio de la clase el profesor pues quiere desarrollar su clase, ¿no? Entonces, solamente le daba permiso pues cuando ya estaba faltando 5 minutos para que acabe, ¿no? Entonces, a veces las condiciones no te permiten pues contar con una facilidad como tú quisieras. Claro, esas son las limitaciones de la investigación. Dense cuenta que cuando hacemos investigación siempre vamos a tener un conjunto de limitaciones por parte del investigador, pero también de la investigación. Y una de esas limitaciones que siempre se nos va a presentar es el acceso a la recolección, a la información a través del recojo de datos. Entonces siempre vamos a tener problemas ahí que tenemos que darnos cuenta cómo podríamos superarlas, ¿cierto? Generalmente se establecen un conjunto de recomendaciones que deberíamos tener presentes para que podamos minimizar, porque no podemos eliminar del todo, minimizar esas posibles fuentes de error que podríamos tener en el proceso de recolección de la data. Porque se cuenta que el momento más importante, fundamental de todo el proceso investigativo es el momento en el cual recogemos los datos. Si ahí fallamos,
todo lo que hemos hecho es inválido, pues. Ese es el problema. Podríamos tener un buen instrumento, un excelente instrumento, una teoría adecuada y pertinente que respalde todo lo que estamos haciendo, pero si al final no tenemos el máximo cuidado en el recoge de datos, todo lo que hacemos ya falló, pues. Entonces ese es el momento álgido, fundamental, importante. Incluso muchos se recomiendan, ¿no?, que en ese momento vayamos inspirados, bien vestidos, bien adecuados, con un logo que impresione, con un lapicero que hemos hecho, ¿no? Universidad Nacional de San Marcos, un lapicerito, y a cada encostado le regalemos uno. Entonces, ese pequeño gesto compromete a la persona, ¿cierto? Y genera que finalmente nuestros datos pudieran tener la mayor objetividad posible. Difícilmente lo vamos a lograr, pero generar las condiciones que nos permitan, ¿no?, crear ese clima, esa atmósfera, para que finalmente los sujetos encuestados se sientan comprometidos. Porque el detalle es cómo lo comprometo con lo que estoy haciendo para que sus respuestas sean las más adecuadas. Entonces, una manera de generar ese compromiso es a través de un estímulo. Nosotros cuando hacemos investigación, ¿no?, nos ponemos a hacer lapiceros de San Marcos ahí, ¿no? Le regalamos con su calamelito todavía ahí, ¿no? Entonces, se emocionan y contestan, ¿no? Porque se dan cuenta que ese es el momento más importante. Entonces, lastimosamente, investigar cuesta. Hay que invertir un poquito. Ese es el detalle. No, la gente no nos reconoce, pero tenemos que hacerlo así. Entonces, tenemos que buscar, además, la manera de poder sensibilizar al maestro y que nos dé un espacio, no a la salida, pues, sino en el momento primero, para que ellos se sientan, ¿no?, más tranquilos, y en la tranquilidad del espacio-tiempo puedan tener las condiciones de responder de manera adecuada. Y si a eso le sumamos el estímulo que le damos, ya entonces vamos a tener, ¿no?, las mayores posibilidades en ese aspecto, ¿no? Así es. Ok. Bien, ¿alguna otra preguntita? Profesor, a ver. Consulta, profesor. ¿Es necesario que los instrumentos tengan una pequeña descripción? Claro, siempre al comienzo hay un conjunto de instrucciones que de alguna manera describe algunas cosas respecto al instrumento, que el alumno entienda para poder responder las preguntas de manera más objetiva. Además, siempre al inicio uno le hace alguna explicación cortita respecto, ¿no?, a el por qué estamos aplicando los instrumentos, etcétera, ¿no? Y sobre todo que ellos sepan que es anónimo, ¿cierto? Es anónimo. Eso es algo fundamental, ¿no? Porque hemos visto algunos casos en algunos le ponen, ¿no?, apellido y nombre, dice, ¿no? Entonces la gente se asusta, no quiere darse a conocer. Entonces, una forma de quitar ese temor que pudiera haber, o esa desconfianza, decirle, no, ese instrumento se va a recoger con datos de manera anónima, ¿cierto? Y por lo menos a partir de ahí ya creamos algo de confianza. Así es. Y a la hora, profesor, que lo vamos a presentar de repente para hacer la confiabilidad a los expertos, es necesario también ahí poder describir el instrumento, cuántos ítems tiene, ¿no? Algo así. Claro, cuando le damos a los expertos para lo que es la validez, el instrumento debe estar descrito totalmente, debe estar completo, ¿cierto? Ya, profesor, sí, en mi caso yo he encontrado ya lo que es un instrumento que ya ha sido aplicado, pero bueno, no le encuentro yo la descripción, yo lo voy a tener que hacer. Claro. Sí, justamente para eso yo le preguntaba. Sí. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos acá. Y aquí me parece que ya terminamos con esta parte, que tiene que ver un poquito con la importancia de la validez, ¿no? De hecho, la validez es un proceso muy importante dentro del diseño y construcción del instrumento, porque tenemos que saber, ¿no?, si la inferencia que estoy haciendo respecto a las características de la población son correctas, ¿no? Porque recuerden que cuando hacemos investigación, básicamente lo que queremos es conocer las características o el comportamiento de esa población a partir de los sujetos de una muestra. Es decir, mis resultados no son sobre la muestra, básicamente, sino que son en función de la población. Entonces, tengo mi población, traigo mi muestra, que supuestamente es representativa, y obtengo unos resultados en función de la medición de una característica presente en la muestra. Y a partir de esos resultados, yo digo entonces mi población se comporta de esta manera. Pero para poder hacer esa inferencia de manera correcta, mi instrumento debe ser válido y debe ser confiable, ¿no es cierto? Ese es el detalle, ¿no? Un instrumento
que no tiene validez demostrada, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces no debería aplicarlo. Además, construir un instrumento técnicamente bien hecho implica en sí mismo un proceso de investigación que está dentro del campo de la investigación metodológica, evaluativa, ¿no es cierto? Y también es muy importante, ¿no? Así es así. Bien, jóvenes, me parece que hemos terminado la primera parte. Nos queda un espacio de 20 minutos, que ojalá no sea mucho, para que podamos pasar a la segunda parte, ¿cierto? Que tiene que ver ya con el desarrollo de